Hola, soy Luis Gerardo Bucci en Miami. Somos CNN. Estadounidense alega que las acciones económicas promovidas por el gobierno de Maduro, que causan serios daños al sector privado, no es por accidente. Preguntamos, ¿está Maduro destrozando la propiedad privada para tomar completo control de la economía? Para eso me conecto con el economista José Manuel Puente desde Caracas. José Manuel, esto fue un Twitter que sacó el senador republicano federal representando al estado de la Florida. Lo sacó el pasado 27 de agosto. Está claro que Marco Rubio ha sido muy crítico de la administración de Maduro and Company y ha sido una voz muy fuerte y activa en defensa del venezolano. Ahora, él en el Twitter, que es lo que me llamó la atención, que él dice que estas políticas implementadas por Maduro and Company, que no tan solo están haciendo un daño al sector privado, sino que no es accidente, que la meta de él es eliminar la propiedad, el sector privado, y dejar al régimen en completo control sobre la economía y la vida de la gente. Por tanto, y cierra diciendo que él va a fallar, he will fail. Te pregunto, José Manuel, estos nuevos cambios que trajo Maduro and Company, realmente lo que está queriendo hacer es eliminar por completo el sector privado y permitir que entonces el régimen tome control completo sobre la economía y la vida de la gente. Está claro que hay un serio descontento. He estado viendo videos de empresas, de tiendas donde entra digamos, los representantes del gobierno, porque supuestamente han subido los precios y por tanto los arrestan. Incluso he visto grupos, que no sabemos cuáles son las fuentes, pero grupos donde han estado gritando y diciendo yes, bien por el gobierno, porque han estado subiendo los precios. Pero estas medidas que tomó recientemente Maduro and Company, como el tema del petro, como el tema de cobrar la gasolina a precios internacionales, de subir el salario mínimo, de hacer el cambio, de quitarle los famosos 5 ceros a la moneda. Realmente, como dice el senador Marco Rubio, es eliminar el sector privado y tomar control completo de la economía. José Manuel, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, la pregunta es sencilla y arreglamos el problema de la comunicación, lo cual es muy bueno. ¿Estás de acuerdo con lo del senador Marco Rubio, que estas medidas políticas que ha tomado Maduro and Company, su meta en realidad es eliminar el sector privado y dejar al régimen en completo control sobre la economía y la vida de la gente? Xavier, no es fácil saber el por qué lo está haciendo. No sabemos si lo hace por incompetencia, por impericia, por dogmatismo ideológico o por mala intención. Pero sí, la revolución bolivariana y particularmente el presidente Nicolás Maduro
han destruido la economía venezolana y han destruido gran parte del sector privado venezolano. En los últimos 5 años Venezuela ha vivido un ciclo recesivo muy agudo, y solo para darle una idea a las personas que nos escuchan, entre el 2014 y 2018 se habrá perdido cerca del 48% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de la mitad del PIB nacional se habrá desaparecido, ahora en medio de hiperinflación, la única economía en hiperinflación en el mundo, y con un sistemático escasez de bienes y productos básicos, es decir, una economía arruinada después de 19 años de errores sistemáticos en materia económica. Y estos nuevos anuncios que recientemente expusieron y están aplicando Maduro and Company, como lo que habla de quitar los 5 ceros, del tema del precio de la gasolina, de utilizar el petro, ahora de que viste, de que la gente ahorre en oro en Venezuela. Estas medidas tú las ves como dice el senador, con la intención, o sea, no es un accidente, es la intención de profundizar más el control del gobierno en la economía venezolana, o digamos que esa no es la intención, como dices tú, porque no sabemos la intención, pero independientemente de la intención, ¿realmente está tomando más control el gobierno en la economía venezolana con estas nuevas medidas? Sí, estas medidas, este programa de estabilización, más que estabilizar, Xavier, lo que están es desestabilizando aún más la economía. Después de implementar estas medidas, esto lo que va a hacer es agudizar los desequilibrios en la economía venezolana. Va a generar brotes, y está generando brotes inflacionarios, mayor desabastecimiento y mayor ciclo recesivo. Solo para dar una idea, desde que las medidas de este programa o de este paquete de Maduro fueron anunciadas, el tipo de cambio paralelo se ha multiplicado por 4, y eso se está expresando en brotes muy fuertes de inflación y de mayor desabastecimiento. Los anaqueles de los automercados, abastos, farmacias están completamente vacíos. Y como te decía, yo no puedo asegurar cuál es el incentivo detrás de eso, si es pura incompetencia, impericia, si es dogmatismo ideológico o mala intención, pero el tema es que lo están logrando y han destruido a la economía venezolana y a gran parte del sector privado venezolano. Y estas medidas lo que hacen es profundizar un trabajo de destrucción y de control político que se inició en 1999 con el presidente Hugo Chávez. José Manuel, ¿qué estás viendo? Tú estás ahí en Venezuela, tú estás en Caracas, tú estás dando clases, a la vez estás viviendo como un venezolano más la economía venezolana. Con esta nueva implementación de este programa de estabilización, ¿qué estás viendo? ¿Qué se está manifestando? Bueno, lo que estoy viendo en este programa, como decía, no de estabilización, sino de desestabilización, son medidas tremendamente contradictorias y excluyentes entre sí. Uno de los anuncios, por ejemplo, para mostrar 2 de las medidas anunciadas, fue llevar el déficit fiscal venezolano a cero déficit fiscal. Ciertamente uno de los puntos claves del proceso hiperinflacionario venezolano es la brecha que existe entre gastos e ingresos, porque se ha estado financiando por vía cuasi fiscal, con dinero inorgánico. Entonces el gobierno acepta el problema, pero anuncia un incremento de salarios en el sector público de 3000%, a 3 millones de empleados públicos, y además asume el gobierno el aumento por 90 días del salario mínimo de los trabajadores del sector privado. Lo que uno se da cuenta que con esa medida, con ese incremento absolutamente estrambótico, lo que vas a hacer es amplificar el déficit fiscal, y con eso lo que vas a hacer es tener una necesidad mayor de emitir dinero inorgánico, y eso es gasolina pura para la inflación. Entonces las medidas lo que están haciendo es agudizar lo peor del ciclo recesivo que vive Venezuela. Más que generar disciplina fiscal, lo que está generando es mayor indisciplina, mayor financiamiento inorgánico de ese déficit y mayores presiones inflacionarias recesivas y de desabastecimiento. Las medidas van en la dirección completamente contraria a las que debería ir un programa de estabilización. Entonces los negocios van cerrando, la gente va dependiendo más del gobierno, lo cual, al depender más del gobierno, es más control que tiene el gobierno, y entonces ahí viene la tesis de Marco Rubio, que esto no es un accidente, sino es que la gente venga a depender más del gobierno, al final es más control, y tener más control es más dominio, y Maduro and Company no se mueve del poder. Esa es la tesis de Marco Rubio, el senador, y nosotros la seguiremos analizando, porque indiscutiblemente lo que está pasando en Venezuela es caótico. José Manuel Puentes, él es profesor de titular de IESA. Como siempre, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero.
Está la industria tecnológica escaneando los emails, buscando información para vender a los auspiciantes. Aunque la industria en general ha declarado como fuera de lugar esta práctica, un reporte de Wall Street Journal alega que Yahoo y AOL lo hacen. Why? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacen? Vamos a hablarlo con el investigador Juan Roeder de la Universidad Católica de Chile al volver a The Number One, CNN, Dinero.